Hoy vamos a continuar con nuestra serie de los Salmos. Les recuerdo que estamos explorando el Evangelio en cada uno de los libros del Antiguo Testamento y nos hemos detenido en el libro de los Salmos por los diversos subgéneros que encontramos en ellos. Dijimos al comenzar la serie que hay salmos de sabiduría, salmos mesiánicos, salmos de gratitud, salmos de lamentación, salmos imprecatorios, salmos penitenciales, himnos de alabanza, salmos reales, salmos de peregrinación, etc. Hoy nos vamos a detener en un nuevo subgénero. Vamos a ver un salmo de lamentación. Dijimos también al comenzar la serie que los salmos son un testimonio de todas las cosas que nos afectan en la vida. Las crisis existenciales que experimentamos todos los seres humanos están expresadas en las páginas de los salmos. Y que al examinar estos salmos, a la medida que lo estamos haciendo estas semanas, lo que vemos es descorrerse el velo no solamente del carácter y los atributos de Dios, sino también vemos descorrerse el velo del corazón humano. Vemos muy claramente expuesto el corazón en el libro de los Salmos. Todas las crisis existenciales que nosotros experimentamos están impresas en este libro. Bien lo dijo Juan Calvino, los Salmos son una anatomía de todas las partes del alma, porque no hay un sentimiento humano que no esté ahí representado como un espejo. Calvino dice que el Espíritu Santo colocó ahí todos estos dolores, tristezas, temores, dudas, esperanzas, preocupaciones y todas las perplejidades y emociones más confusas que agitan habitualmente nuestro corazón. Así que eso es lo que estamos viendo este tiempo. Y hermanos, en particular en el libro de los Salmos encontramos este subgénero que es los Salmos de lamentación. Y en este género nos muestra que los salmistas pueden vaciar sus sentimientos delante de Dios sin ninguna reserva, sin frases pomposas para quedar bien delante de Dios. Ellos no están buscando impresionar a Dios, es algo que necesitamos repetir una y otra vez. Ellos le están hablando a Dios en medio de sus noches más oscuras, en medio de su sufrimiento, de sus angustias. Y lo que refleja esto, queridos hermanos, es que estos salmistas tenían una relación profunda con Dios. Dijimos que los salmos son oraciones fervientes y poéticas que conectan la realidad del cielo con la tierra y que estas oraciones, al mismo tiempo que traen el cielo a la tierra, también suben la tierra hasta el mismo cielo, hasta el trono de Dios. Ahora, todos por nuestra experiencia sabemos que el lamento y la queja son parte de la vida cotidiana. Todos los seres humanos experimentamos profundos sentimientos de tristeza, angustia o depresión en determinados momentos de nuestra vida. La entrada del pecado en la humanidad ha traído como consecuencia el sufrimiento y la respuesta humana al sufrimiento es la tristeza, el llanto, la angustia, la ira, la impotencia, la depresión, etc. Y en muchas ocasiones los cristianos también somos presa de la depresión. Pero una cosa es cierta, todos vamos a sufrir y necesitamos experimentar y expresar nuestro sufrimiento por algún medio. Ahora, el mundo nos ofrece diversas respuestas a este mal congénito en la humanidad. Hay muchas recetas en la filosofía y las diversas religiones para dejar el sufrimiento y la depresión. Pero hermanos, ninguna de esas recetas es efectiva. Todas ellas son solamente paliativos, son como pequeñas aspirinas para tratar de solucionar un terrible cáncer. Pero los creyentes tenemos recursos mucho más poderosos y enteramente confiables, como lo vamos a ver en el transcurso de nuestro estudio esta mañana.
Es bien interesante que uno de los padres de la iglesia dijo que en la mayoría de las escrituras Dios nos habla, pero en los salmos hay una pequeña excepción. Él dice que los salmos hablan por nosotros. Dios nos habla en la mayoría de su palabra, pero los salmos hablan por nosotros. Y hermanos, muy particularmente en los salmos de lamento, vamos a encontrar ayuda para expresar nuestros pensamientos y sentimientos en la presencia de Dios. Los salmos de lamento nos permiten, junto con los salmistas, clamar a Dios en medio de la desesperación. Así que vamos a leer el Salmo 42 esta mañana. Acompáñenme a leer este precioso texto, no sin antes orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, queremos bendecir tu nombre, agradecerte por tus misericordias esta mañana. Y Padre, queremos venir ante tu presencia esta mañana por medio de tu palabra, Señor. Queremos pedirte que tú bendigas tu palabra en cada uno de nuestros corazones y mentes, que nos concedas ver la gloria de tu Hijo en medio de este texto, Señor. Que este salmo nos ayude a entender tus propósitos en nuestra vida. Señor, que estos salmos de lamento nos ayuden a ver los lamentos de Cristo. Padre, te pedimos que traigas consuelo a todos los que están atribulados, angustiados, en depresión. Señor, te rogamos que tú hagas una obra maravillosa esta mañana en sus corazones. Te pedimos esto por amor a tu palabra y a tu propio nombre, en Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme a leer, hermanos, el Salmo 42. Salmo 42. Dice así: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi lamento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti, desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Vamos a examinar este salmo en dos partes que están en nuestro bosquejo, en nuestros boletines. En primer lugar, vamos a ver la sed de Dios en medio del sufrimiento, de los versículos 1 al 7, y en segundo lugar, las arenas del alma y el Dios de la salvación. Vamos a ver el primer punto: sed de Dios en medio del sufrimiento. Y voy a volver a leer los primeros 4 versículos, hermanos. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí,
de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Queridos hermanos, el encabezado de nuestro salmo dice que fue dedicado al músico principal del templo y fue compuesto por los hijos de Coré. ¿Pueden ver en sus Biblias eso? Está en el encabezado del texto. Ahora, textualmente dice que es un masquil de los hijos de Coré. La palabra masquil proviene probablemente de un término que significa en el hebreo instruir, hacer atento. Y por esa razón, este salmo, que al mismo tiempo es de lamentación, pasa a ser un salmo didáctico. El propósito de los salmos didácticos es transmitir una enseñanza espiritual para los tiempos difíciles. Ahora, hermanos, no sería bueno que empecemos a examinar el texto en sí mismo sin antes ver este encabezado. Y por eso quiero traer a la memoria de todos nosotros, ¿quién fue este individuo llamado Coré que aparece en el texto? Coré fue un miembro de la tribu de Leví. Él tuvo una muy triste participación en la historia del pueblo de Dios. Participó junto a Datán, Abiram y 250 judíos en una rebelión en contra de Moisés y de Aarón. Coré y su grupo estaban en contra de que Dios hubiera elegido a Aarón para el sacerdocio levítico. Y su descendencia, la descendencia de Aarón, fue designada por Dios para esta labor privativa. Ellos se sintieron celosos y dijeron que ellos no tenían el derecho de ser representantes de Dios. Entonces se rebelaron en contra de Dios y el libro de los Números nos cuenta que al ofrecer ellos el incienso, usurpando el oficio sacerdotal, la gloria de Jehová apareció en toda la congregación y Coré, Datán y Abiram murieron tragados por la tierra. Dice el texto que también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Así terminaron Coré y los que lo siguieron en su murmuración y rebelión contra el Dios que los había elegido para guiar al pueblo. Por esta razón, el apóstol Judas en su epístola en el versículo 11 pone a Coré y sus amigos juntamente con los demonios y con todos los impíos en su triste y amargo final. Pero en una manifestación gloriosa de la gracia de Dios, vemos en Números 26:11 que los hijos de Coré no murieron. Hermanos, esa es una manifestación gloriosa de la gracia de Dios. Ellos también merecían morir igual que su padre, pero Dios tuvo misericordia de ellos y les perdonó. Así que con el tiempo, estos hijos de Coré pasaron a formar parte del cuerpo de levitas como porteros y cantores. Esa fue su labor, su trabajo en el templo. Y es a esta descendencia de Coré que se le atribuyen muchos salmos en el libro. Por ejemplo, el Salmo 42, 44, 49, 84, 85 y 87, además del Salmo 88. Todos estos se dice que fueron compuestos por los hijos de Coré. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice que los hijos de Coré, que se puede conjeturar de ellos, que estaban tan abrumados por la misericordia del Señor, que se sintieron tan llenos de gratitud y decidieron consagrarse a la música santa, consagrarse a la adoración en el templo de Dios, a fin de que sus vidas, preservadas de manera tan sorprendente por el favor divino, permanecieran consagradas a la gloria de Dios y a la alabanza de su santo nombre en el templo. Ahora, hermanos, aquí encontramos una implicación sumamente importante para nuestras vidas respecto a los hijos de Coré. Y es que Dios puede levantar adoradores de donde nadie se lo imagina. Eso es una cosa maravillosa del Evangelio. Dice un comentarista bíblico,
¿Quién hubiera imaginado que de la posteridad de un rebelde murmurador, chismoso, descenderían músicos y cantores cuyos salmos serían una herencia para la iglesia de todas las generaciones? ¿Pueden ver eso? La gracia transformadora de Dios, hermanos. Nadie lo esperaría, pero Dios levantó a esos hombres para que lo adoraran en su templo. Ahora, el punto es que uno de esos descendientes compusieron este maravilloso salmo y tiene tal énfasis personal que conmueve nada más al escuchar la descripción que él está haciendo de su propia sed de Dios. Este, hermanos, es un grito de desesperación de un hombre que por alguna circunstancia ajena a su propia voluntad había sido alejado del templo, había sido alejado del culto público, y él ahora está suspirando por la casa de Dios que tanto ama. Él está alejado del templo, probablemente en un lugar desértico, y por tanto no puede adorar a Dios como Dios lo había determinado. No está en el templo, no está en sus atrios, no está en Jerusalén, la ciudad del rey, está lejos de ese lugar. Y allí este hombre se encuentra luchando con sus temores, con sus dudas, con su inseguridad, con su crisis existencial, y entra a un estado de depresión espiritual. Y empieza a componer este salmo para expresar sus sentimientos. Y al hacer eso, lo que hace es compararse con un jadeante siervo en busca de agua. Y hermanos, esa es una imagen típica de un siervo perseguido y acorralado por sus cazadores. El siervo está huyendo desesperadamente, y tanta es la carrera que necesita refrescar su cuerpo y beber agua, pero no solamente para saciar su sed, sino también para borrar sus huellas de sus cazadores. Y dicho sea de paso, hermanos, eso está comprobado. Ese es un instinto que Dios ha puesto específicamente en esta criatura llamada siervo. Eso es algo precioso que Dios le ha concedido. Ahora, este salmista, con toda seguridad, había experimentado previamente estar en la presencia de Dios. Él sabía muy bien lo que era adorar al Señor en su templo, pero ahora él está alejado. Sin embargo, su memoria todavía retiene cosas de su vivencia en el pasado. Su memoria todavía tiene cosas en su almacén. Los recuerdos de su adoración y su servicio en la casa de Dios le traen mucha nostalgia. Dice él: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Hermanos, vean eso. Él había servido en la casa de Dios, había guiado al pueblo a la presencia de Dios, pero no estaba más en ese lugar. Estaba lejos del templo donde solía servir a Dios, donde solía adorar a Dios, donde solía amar a Dios. Y esos recuerdos, obviamente, lo que hacen en su alma es traer mucha más nostalgia. Y él se está viendo como un siervo jadeante. Ahora él tiene sed de Dios. Y hermanos, esa es una ilustración preciosa para describir su imperiosa necesidad de Dios. Él tenía tanta sed como yo ahora. Porque, hermanos, todos sabemos que la sed de agua es algo que no se puede evitar. Dice la medicina que las personas podemos vivir muchos días sin alimentos. El Señor Jesús estuvo 40 días en el desierto sin comer nada. Pero, hermanos, sin beber agua es prácticamente imposible. Dicen los estudiosos que pueden vivir de 3 a 5 días sin tomar agua los seres humanos. Eso siempre y cuando no estén en condiciones adversas, pero cuando están sometidos a temperaturas muy fuertes como en el desierto, por ejemplo, eso puede durar 24 o 48 horas y se mueren. Entonces el punto es que cada criatura en esta tierra, no solo nosotros como humanos, sino todas las otras criaturas, necesitamos agua para vivir. Y miren, dicen los médicos que cuando uno empieza a deshidratarse porque no está consumiendo agua, la deshidratación avanza tan rápido que hay una reacción en cadena en nuestro cuerpo. Las vías aéreas se resecan, surge la sensación de escozor, los ojos se hunden, la respiración se vuelve corta y jadeante.
Dice que el corazón bombea con dificultad, el cerebro se encoge dentro del cráneo y muy pronto se produce un shock circulatorio. Ahora, eso es lo que el salmista está tratando de escribir, hermanos. Él se siente morir fuera de la presencia de Dios y tiene una profunda necesidad de expresarle a Dios no solo su tribulación, sino también su amor por Él. Miren qué precioso es esto. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Quiero estar en la presencia de mi Dios. Ese es el grito desesperado de este creyente. Y hermanos, ese era el clamor de los judíos cuando fueron llevados al cautiverio. Estando en Babilonia, dicen varios profetas en sus libros, como Ezequiel por ejemplo, que ellos preferían la casa de Dios a cualquier palacio lujoso en Babilonia. Ellos preferían estar en el templo de Dios y no en los jardines maravillosos de Babilonia, que son renombrados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Escuchen lo que dice el Salmo 37, dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Miren qué precioso es eso. El Salmo 84 decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. Entonces, este sentimiento profundo, hermanos, es lo que afligía el alma del salmista. Y era tanta su necesidad de Dios que sus lágrimas eran su alimento de día y de noche. Spurgeon dice que así como la sal es buena para preservar al alma, las lágrimas son buenas, la carne, las lágrimas son buenas para preservar el alma. Y cuán bien le hacían esas lágrimas a este salmista. Y con razón el Señor dice en el Nuevo Testamento: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y saben, estuve leyendo el comentario de Juan Crisóstomo, el patriarca de la iglesia en Constantinopla. Él fue apodado como la boca de oro por su grandilocuencia al predicar el evangelio. Él dice de este salmo que a este salmista le sucedía exactamente lo mismo que a los enamorados, que ante la ausencia de su ser amado o amada experimentan la necesidad irresistible e imperiosa de expresar su afecto mediante profundos suspiros. ¿Quiénes han experimentado eso? Los camotes, ¿verdad? Sí, es así, hermanos. Ellos, los enamorados, no hallan la hora de volverse a reunir. Y antes veíamos, por ejemplo, escenas tan románticas como tallar los nombres con un corazoncito en un árbol. ¿Vieron eso? Los antiguos seguramente habrán hecho eso. Bueno, hoy se mandan WhatsApps con memes y cosas así, pero ya se perdió todo el romanticismo, ¿verdad? Pero los amantes, los que están enamorados, necesitan volverse a reunir. Y eso es una cosa que me hizo acordar de cuando me puse de novio con mi esposa. Qué difícil era separarnos, hermanos. No podíamos estar juntos. Y llegaba cada uno a su casa y el teléfono hasta las 4 de la mañana. Era una cosa así, necesitábamos el uno del otro. Entonces, el punto es que los enamorados de Dios suspiran por Dios. Los enamorados de Dios jadean por Dios, se desesperan por Dios. Y hermanos, ¿cuánta falta nos hace eso a nosotros? Porque ¿cuántos cristianos hay que no tienen esa necesidad de Dios? ¿Cuántos cristianos hay que no tienen la necesidad de la iglesia donde Dios ha prometido su presencia y su gloria? ¿Cuánta gente profesa ser cristianas, pero prefiere vivir en los desiertos del mundo sin sentir la necesidad de unirse al pueblo de Dios para adorarle? No es el caso de este hijo de Coré, ¿lo pueden ver? Él estaba alejado del templo de Dios, pero él siente una necesidad imperiosa. Él está angustiado, está abatido por no estar en el templo de Dios. Este salmista se siente solo, abandonado a su lamento y a su crisis. Y para colmo, sus detractores se burlan y le dicen: ¿dónde está tu Dios? No que eres creyente, no que tienes un Dios todopoderoso y bueno y misericordioso y te tiene ahí abandonado. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no hace nada por ti?
Y hermanos, eso es típico del pensamiento ateo. ¿Por qué tanto sufrimiento? Si Dios es tan bueno, ¿por qué te pone a sufrir si Dios te ama? Y hermanos, qué astuto es el diablo. Porque miren lo que hace. Acusa a los cristianos delante de Dios. Dice Apocalipsis, ¿cierto? Que Él es el acusador de los hermanos. Pero también acusa a Dios delante de los cristianos. Y hace dudar de la bondad y la misericordia de Dios. El diablo hace dudar a los creyentes de cuán bueno y misericordioso es Dios. Y miren, hermanos, es exactamente lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Ahí mismo, en el mismo desierto, le dijo: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, tírate del templo, Él no te dejará caer. Y lo tentó una y otra vez. ¿Qué buscaba el diablo hacer con eso? Que Jesús se revelara a su Padre y que pensara que Dios lo había abandonado. ¿Qué estaba buscando el diablo? Separar al Hijo del Padre. ¿Qué es lo que busca el diablo cuando mete en tu cabeza y en tu corazón que Dios no te ama, que Dios te ha abandonado? Que te separes de Él, que reniegues de Él y que le des la espalda. Es exactamente esa su estrategia. El diablo quiere que te enojes con Dios y que te separes de Él. Y hermanos, ahí en la misma cruz, el Señor Jesucristo exactamente sufrió otra vez lo mismo. ¿Qué le decían los impíos? Confío en Dios, que Él le libre, pues. Si tanto dice que es el Hijo de Dios, que se salve a sí mismo. ¿Pueden ver eso? Hermanos, el pecado y la maldad son así de atrevidos. Ahora, si el diablo hizo eso con el mismísimo Santo Hijo de Dios, ¿por qué tú y yo tendríamos que ser la excepción? Hermanos, el Señor dijo: el discípulo no es mayor que su maestro. Ahora, ¿no les pasó a todos ustedes exactamente esta situación? Predicando a un Dios grandioso, un Dios todopoderoso, lleno de misericordia, que todo lo puede, y tú estás sufriendo. Y la gente te dice: ¿dónde está pues tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo cuando perdimos mi hijito se fue a la presencia del Señor. Teníamos unos amigos que les estábamos predicando la palabra, justo en ese periodo. Y nos decían: bueno, si ese es tu Dios, yo no quiero saber nada. No querían sufrir. Ellos querían huir de este Dios. Pensaban que Dios no hizo nada en nuestro favor, no hizo nada por nosotros. Y saben, uno cuando está en esas circunstancias de prueba, dice: esto realmente parece razonable. Parece razonable que Dios se ha olvidado, que no se ocupe de mí. Yo estoy sufriendo tanto y Dios se ha olvidado de mí. El punto es a quién decido creerle, si a Dios o al diablo. Y hermanos, parece tan razonable, pero al mismo tiempo eso es tan falso. Parece que Dios no existiera, parece que Dios no se acuerda de ti, parece que te ha abandonado, que no está haciendo nada, pero esa es una mentira del diablo. Porque hermanos, las cosas no siempre son como parecen. Hermanos, cuando el cielo está nublado, no significa que el sol no haya salido. El sol salió como todos los siglos anteriores en este mundo, pero las nubes lo cubren y estorban su brillo, su resplandor y su calor, pero el sol ha salido. Entonces, cuando estamos en medio del sufrimiento y de la aflicción, no significa que Dios no esté presente. Él está presente aunque nosotros no lo sintamos. Y hermanos, todos tenemos en medio del sufrimiento esta sensación de soledad, de angustia, de abandono, de desesperación y de impotencia. Todos en alguna medida hemos experimentado eso. Pero amados hermanos, eso no significa que Dios no esté presente. No significa que Dios nos haya abandonado. Lo único que significa es que estamos tan centrados en nuestro dolor que no podemos ver hacia afuera. Y ese es un efecto del pecado en nosotros. Cuando sufrimos, solo miramos hacia adentro. El peso del dolor nos abruma, nos hunde en nosotros mismos y la primera tendencia que tenemos es aislarnos. ¿Se dieron cuenta de eso? Lo primero que hacemos es huir.
Huimos de Dios, huimos de la iglesia, huimos de los hermanos. Ahora, uno cuando está en esa circunstancia no puede ver la luz. Así que el salmista aquí se está sintiendo horrible y aún en medio de esa crisis lo que hace es hablarse a sí mismo una vez más. ¿Se acuerdan que hemos visto eso en el salmo anterior? El salmista hablando con su propia alma, exhortándose, otra vez vuelve a hacer lo mismo aquí. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Y hermanos, noten cómo el salmista está luchando entre la esperanza y la duda. ¿Pueden ver eso? Este hombre era un creyente, luchando con su propia incredulidad, luchando con su propio pecado. Los versículos 6 y 7 dicen: Dios mío, mi alma está en mí deprimida, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Qué tormenta estaba sufriendo este salmista? Una pena detrás de otra. Miren cómo está demostrando, graficando la aflicción que venía sobre él. Un abismo detrás de otro abismo. Tan arrolladora es su pena que es como una gran cascada. Una ola detrás de otra. Un tremendo caudal de penas y sufrimiento. Y hermanos, eso es imponente, porque a veces nos ocurre eso. Una cosa detrás de otra y todo se empieza a derrumbar en nuestra vida. Y saben, eso me hizo acordar. Hace unos años fui a las cataratas del Niágara y me quedé sorprendido de lo imponente que es esa cascada. El agua, chorros a borbotones y nunca se acaba, y nunca se acaba. 11,000 metros cúbicos por minuto. Nunca se acaba. Entonces yo me puse a pensar, wow, es como si el salmista estuviera ahí abajo, chorro tras chorro, recibiendo el sufrimiento. No paraban de venir el sufrimiento. Eso es lo que está expresando este salmista. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Ahora, hermanos, quiero que noten que el punto álgido del sufrimiento de este salmista no solamente es que estaba fuera del templo de Dios, no solamente es que no podía presentar su adoración a Dios, lo que también le atribulaba, y yo creo que por sobre todas las cosas, era la burla que los impíos hacían de Dios. Las blasfemias que Dios decía de él. Y hermanos, ¿cuánto debemos aprender nosotros de esto? Porque saben, si la ofensa fuera solo contra nosotros, vaya y pase. Total, somos miserables pecadores todos. Pero cuando la ofensa es contra Dios, hermanos, cuando la ofensa es contra el Dios Santo, nosotros, los cristianos, sufrimos. Ese es el dolor que atribula nuestra alma. Hermanos, ese debe ser el motivo de nuestro dolor al ver cómo se blasfema el nombre de Dios. No nuestro nombre, no nuestra reputación, sino la reputación de Dios. Cuando un hombre tiene un corazón transformado, lo que más le preocupa es la gloria de Dios, no su propia gloria. El dolor que en realidad está embargando el alma de este salmista son las repetidas burlas de los impíos hacia la reputación de Dios. Y al parecer, Dios no está haciendo nada al respecto. Dios parece impasible ahí. Y él se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué permites que los impíos se sigan burlando de ti? Sufrimiento tras sufrimiento. Ahora, hermanos, vean aquí cuán impresionante, cuán maravillosa es la gracia de Dios, la fidelidad de Dios, porque aún en medio de su dolor, en medio de su aflicción, el corazón de este salmista comienza a llenarse de esperanza. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Eso es hermoso, hermanos. Ahora, ¿quiénes quieren aprender a orar? ¿Quiénes quieren aprender a adorar a Dios en medio del sufrimiento? ¿Quiénes son invadidos por la tristeza y por la depresión? Aquí está la medicina para sus almas. Aquí está la medicina para su depresión, hermanos. Veamos cómo este salmista resuelve el problema de su depresión y tristeza en nuestro segundo punto. Las arenas del alma y el Dios de la salvación.
Versículo 8 en adelante. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Dios, mi roca, le diré. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿Ven eso? Amados hermanos, esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo en un creyente en aflicción. Ahora miren, en nuestra propia experiencia con el dolor, seguramente todos hemos escuchado consejos que no provienen de la palabra de Dios. Y muchas veces incluso hemos dado consejos que no provienen de la palabra de Dios cuando hemos visto personas sufrir. ¿Se acuerdan de esos consejos? Tómate unas vacaciones, un cambio de aire te va a hacer bien. Vas a ver cómo si te tomas unos días vas a venir con las pilas, vas a venir renovado. Y Dios no está en eso. La palabra de Dios no está en ese consejo. La oración y la humillación delante de Dios no está en ese consejo. Hermanos, cuando estamos en tiempos de aflicción, lo peor que podemos hacer es tomarnos unos días. Y lo que más necesitamos hacer es humillarnos delante de Dios, adorar a Dios en medio de nuestra aflicción, tal como este salmista está haciendo. ¿Saben? Esos consejos son pésimos para nuestra salud espiritual. Ahora, la cuestión es que todos queremos dejar de sufrir a como dé lugar. Esa es una reacción absolutamente natural en el ser humano, hermanos. ¿Se dieron cuenta de eso? Y para colmo, vivimos en un mundo que ha fabricado una cultura que te hace ver el dolor de una manera mala. Y por eso se han inventado los analgésicos y los antidepresivos. ¿Vieron eso? Los seres humanos queremos huir del dolor. Ahora recuerdo eso, recuerdo el tiempo cuando mi bebé estaba en mis brazos, en los últimos minutos aquí, en mis brazos y en los brazos de mi esposa. Hermanos, yo estaba desesperado porque mi hijo dejara de sufrir. Y le estaba llamando a una doctora que era especialista en terapia del dolor. Y la doctora no contestaba. Y yo estaba desesperado. Quería que mi hijo dejara de sufrir. Pero en ese momento no podía ver la voluntad de Dios, hermanos. Mi esposa y yo estábamos sufriendo como locos y no entendíamos nada. Lo único que queríamos era parar el dolor de nuestro hijo. Y saben, creo que solamente fue Dios, hermanos, porque yo le oraba, le clamaba al Señor por la sanidad de mi hijo. Y no vi en ese momento que Dios me había contestado mi oración cuando se lo llevó. Yo solo podía ver mi dolor. No pude ver que Dios me contestó y que realmente le dio la sanidad más maravillosa que él necesitaba. Esa es la verdadera sanidad. Ahora está con Él. No necesita absolutamente nada de acá abajo. Está en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo murió por Él. Y ahora yo tengo paz en mi corazón. Extraño a mi hijo. Mi esposa extraña a mi hijo. Y saben, nos tomó un tiempo entender por qué. Uno no puede pensar claro a veces. Pero ¿saben qué? Hoy podemos entender con mi esposa que Dios nos quería aquí. Nos quería a los dos entregados 100% al ministerio. 100% entregados a su iglesia. 100% entregados al servicio de Dios, al servicio de la iglesia por la que Cristo ha muerto. Y así estamos. ¿Hubo fruto en eso? Sí hubo fruto, hermanos. Hubo mucho fruto. ¿Y saben qué? No es fácil servir a personas malas.
No es fácil servir a personas que te descalifican, que te detestan, que murmuran, que chismean, que hablan mal de ti. No es fácil. Pero esa es la realidad. Y hermanos, no quiero que piensen que esta es una queja, en absoluto es una queja, solamente quiero ilustrar que esta es una realidad en la vida del cristiano. El sufrimiento va a venir. El asunto es cómo vamos a enfrentar ese sufrimiento. El asunto es cómo vamos a manejar el dolor. Hermanos, la vida cristiana es sufrida, absolutamente sufrida. Y saben, esta semana, yo tuve una durísima semana, hermanos. Y en muchos momentos me sentí como el salmista, una ola detrás de otra, una ola detrás de otra. Y viene este salmo a mi vida, por la providencia de Dios. Y yo me veo repitiendo lo que este salmista estaba diciendo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿No sabes a quién estás sirviendo? ¿Por qué te olvidas sus muchas misericordias? Hermanos, eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Amados hermanos, si no hubiera leído este salmo esta semana en mi vida, yo no estaría aquí predicándoles el Evangelio. Esa es la gracia de Dios. Ese es el poder de Dios, que nos levanta de nuestra depresión, de nuestra tristeza, de nuestra dificultad. Eso es lo maravilloso. Entonces, hermanos, les digo con toda seguridad y con la autoridad de la palabra de Dios, el sufrimiento tiene lugar, un lugar muy importante en el plan de Dios. Dios va a usar el sufrimiento para transformar nuestro corazón. Y ese sufrimiento tiene un fruto espiritual incomparable. Hermanos, llegar a la gloria del Padre requiere que todos los que creemos en Jesús atravesemos por el túnel del dolor. No vamos a llegar a la gloria sin sufrimiento. Eso no va a ocurrir. Eso es innegociable del Evangelio. Esa es una verdad inconmovible, eterna. Y saben, me puse a revisar los cristianos que sufrieron. Hermanos, les contaría N historias. Solo quiero traer una. John Bunyan. ¿Saben quién es él? El autor de un libro famoso que se da millones de copias en el mundo. Él era un predicador en la época de los puritanos. Él escribió El progreso del peregrino, un libro maravilloso que recomiendo a todo cristiano que la lea. Dice Spurgeon que lo leyó 100 veces. Lindo, ¿no? ¿Cuántas veces alguien ha leído aquí El progreso del peregrino? Quizás ni una vez. O quizás una. Hermanos, lean, porque ese es un refrigerio para el alma. Decía Spurgeon de John Bunyan, este hombre es una Biblia andando. Si le pinchas en cualquier lugar de su cuerpo, va a salir de él una extraña sustancia que se llama biblina. Qué precioso que alguien diga eso de un hombre, hermanos. ¡Wow! Ahora, hermanos, ¿saben qué decía él? Este hombre, John Bunyan. Él estuvo en la cárcel 12 años por predicar el Evangelio. ¿Se le fue a Dios de las manos? En absoluto no, hermanos. El fruto de la aflicción en la vida de Bunyan, ¿sabe cuál fue? El progreso del peregrino. Si Bunyan no hubiera llegado a la cárcel, no habría escrito jamás el progreso del peregrino. Y hermanos, el fruto espiritual es para todas las generaciones de cristianos que venimos después de él. Millones de cristianos que se han convertido leyendo ese libro, que han sido consolados en medio del sufrimiento. Bunyan estaba sufriendo y escribió a una iglesia afligida, para una iglesia afligida. Y él dice, no podríamos vivir sin esos giros que toma la mano de Dios sobre nosotros. Tendríamos demasiada carne, dice Bunyan. Si no pasáramos por nuestras estaciones invernales, no pondríamos fruto. Él cuenta, dice, se dice que en algunos países los árboles crecen, pero no dan fruto. ¿Saben por qué? Porque en esos lugares no hay invierno.
Qué interesante, ¿no? Miren cómo ilustra eso la realidad del sufrimiento en nuestra vida. John Piper, en su biografía de Bunyan, dice que los sufrimientos fortalecieron su certeza, su confianza absoluta, su seguridad de que Dios es soberano sobre todas las aflicciones que experimentamos sus hijos. Y hermanos, es justo la soberanía de Dios que el salmista está reconociendo al decir: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Pueden ver eso? El salmista sabe de dónde viene ese sufrimiento. Está reconociendo el poder y la soberanía de Dios. Ahora piensen en esto, hermanos. El salmista está lejos del templo, los impíos se burlan de él, se burlan de su Dios. El diablo quiere hacerle pensar que Dios es malo, que se ha descuidado de él, que es injusto. Y ante todas esas cosas, lo más fácil para el salmista, ¿saben qué sería? Empezar a disparar a todo lado. Culpar a uno y a otro por su aflicción. Pero ¿saben qué? Lo maravilloso de la obra del Espíritu Santo en el creyente es que este salmista no está haciendo eso, hermanos. Él no está mirando hacia afuera, está mirando hacia adentro. Está mirándose a sí mismo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Ven eso? Amados, eso es tan importante que nosotros aprendamos. Él pudo señalar a uno o a otro como culpable, pero no hizo eso. Él estaba viéndose a sí mismo. No le está echando la culpa a nadie. Está examinando su propio corazón. En lo más íntimo de su ser, él sabe que Dios, el Dios soberano, tiene un propósito maravilloso en su vida. Y lo mejor que él puede hacer, amados, es humillarse delante de este Dios soberano. ¿Ven eso? Y eso es lo que hace. Eso es lo que está haciendo este salmista. Y hermanos, Dios empezó a obrar un cambio en el corazón de este salmista. Porque esa es la razón del sufrimiento en la vida de los cristianos. El sufrimiento es purificador en nuestra vida. Y el Señor lo dijo: el discípulo no es mayor que su maestro. Si el maestro ha sufrido, sus seguidores también vamos a sufrir. Los cristianos más grandes de la historia, ¿saben quiénes fueron? Los que más sufrieron. Los cristianos que de veras han dejado un legado para la iglesia de todas las generaciones, son los cristianos que más han sufrido. Ahí tenemos al apóstol Pablo. Enemigos dentro de la iglesia, lo tenían por menos, lo basureaban, pero él estaba firme sirviendo a Dios. Isaías, Ezequiel, nadie lo escuchaba. Él predicaba fielmente la palabra de Dios, todos se burlaban de él. Le decían: ay, qué bonito hablas, Ezequiel, qué bonito. Y nada más. Después se burlaban de él. Pero hermanos, todos estos creyentes gigantes en la fe fueron forjados en el crisol de Dios. Su fe fue puesta a prueba y salieron purificados y refulgentes como el oro. Dios les dio una gracia especial para adorarle en medio del dolor. Entonces, este es el propósito de Dios en el sufrimiento. Todos los salmistas que describieron los salmos de lamentos, hermanos, no fueron cristianos de teoría. No fueron cristianos que sabían intelectualmente las verdades de Dios. Ellos experimentaban la palabra de Dios en sus propias vidas. Esa era la única manera de hacerle frente al sufrimiento. Y ahora, lo que los distingue a ellos de nosotros en este cristianismo actual, hermanos, es que ellos iban a Dios en oración. Derramaban sus lamentos delante del trono de Dios, aún
en medio de sus noches más oscuras, ellos pudieron elevar sus ojos y sus oraciones delante del trono de Dios. ¿Y saben por qué hacían eso? Porque ellos sabían que Dios era un Dios lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo sabían eso? Por la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es la que les hacía conocer a ellos quién era Dios y cómo era Dios. Entonces, bien, piensen esta idea que tiene el salmista. Dios es misericordioso. ¿De dónde sale? Pues de la palabra de Dios. Amados, este salmista conocía la palabra de Dios. El hecho de que era un músico en el templo no significa que se dedicaba a tocar un instrumento y a cantar. Significa que él conocía la palabra de Dios. Y para honrar al Dios de esa palabra en su templo, con música, con salmos maravillosos que fueran agradables a Dios, él tenía que conocer la palabra de Dios. Él tenía que llenarse de la palabra de Dios. Si no, no podía haber hecho nada bueno delante de Dios. Para ejercer este ministerio, él tenía que honrar a Dios conociendo la palabra de Dios. Y hermanos, ese es el otro recurso maravilloso que Dios nos pone. Hemos visto que es la oración y la adoración en medio del sufrimiento. Pero ¿qué sería de eso sin la palabra de Dios? ¿Ven eso? Esto es precioso. Hermanos, Dios en su palabra nos dice quién es, cómo es y qué quiere. Dios en su palabra se revela de tal manera que nosotros no necesitamos imaginarnos cómo es Él. En su palabra conocemos a Dios objetivamente. Es únicamente lo que Dios dice de Él mismo que es verdadero. No lo que nosotros decimos de Él o nos podemos imaginar. Lo que Dios dice de Él, eso es verdadero. Y dice en su palabra que el Señor es misericordioso con los que se acercan a Él humillados. Con los que se acercan a Él humillados. Hermanos, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y este salmista, aun cuando no entendía absolutamente el motivo de su sufrimiento, sabía que Dios estaba obrando en él. Y sabía que lo mejor que podía hacer era humillarse delante de Dios. Entonces vean el enorme beneficio de los salmos de lamento para nuestras vidas, hermanos. Estos salmos nos enseñan a orar. Estos salmos hablan por nosotros. Ellos nos dan las palabras precisas que nosotros en medio del sufrimiento podemos utilizar para acercarnos delante de Dios y para expresarle nuestro lamento y nuestra necesidad. Hermanos, los salmos de lamento nos proporcionan la manera en que podemos buscar a Dios en medio de la oscuridad. Miren cómo el salmista está haciendo un ajuste de cuentas consigo mismo. Él se está reprochando a sí mismo. ¿Cómo es posible que dudes de Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Acaso no sabes que Él está en control de todas las cosas? ¿Por qué te afliges si sabes muy bien que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre? ¡Wow! Un antiguo puritano decía, alma mía, ¿por qué te afliges? ¿Por qué te afliges más castigo que el que Dios te quiere dar? ¿Por qué cedes ante las tentaciones más allá de lo que el mismo diablo te tienta? ¿Pueden ver eso? Hermanos, esa es una paradoja. Porque mientras más queremos huir del sufrimiento, más nos alejamos de Dios. ¿Ven eso? Y cuanto más alejamos de Dios, más vamos a experimentar sufrimiento. No nos va a ir bien cuando nos apartamos de Dios, hermanos. En la medida que buscamos alejarnos de Dios, nuestro sufrimiento va a aumentar. Ahora esto nos lleva a pensar que la depresión en nosotros los cristianos es debido a la forma en que manejamos nuestro propio pecado. Porque muchos de nosotros somos como los flagelantes de la Edad Media. ¿Escucharon de ellos? Hubo un movimiento en el siglo XIII que se llamaba los flagelantes, surgió en Italia. Ellos se apartaron de la Iglesia Católica y empezaron a decir que podían ser salvos por medio del sufrimiento,
que ellos mismos infligían. Entonces agarraban, conocen los quimsacharanis, ¿no? Los antiguos conocemos, ahora ya no se conoce eso. Esos quimsacharanis y empezaban peregrinaciones largas por las calles, sacudiéndose la espalda, hasta sangrar. Ahora, ¿saben cuándo surgió eso? En medio del sufrimiento. Eso es una locura. Porque en ese tiempo en Europa había demasiado sufrimiento, las epidemias, las muertes, las guerras y todo eso. Había una oscuridad increíble en Europa. Ya había demasiado dolor. Pero ellos infligían más dolor para ser salvos. Se flagelaban. Entonces muchos de nosotros somos así, somos masocas, como se dice popularmente. Ahora, aquí en este salmo es como si el salmista estuviera volviendo en sí. Lo que está haciendo el salmista es un autollamado a la cordura, hermanos. Noten eso. ¿Por qué te afliges, alma mía? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te autoflagelas? ¿Ven el remedio? Este es el remedio, hermanos. Este salmista está empezando a aplicarse el remedio a sí mismo. Está debatiendo con su propia alma para calmar su ansiedad y su depresión. Y hermanos, qué recurso más maravilloso que la meditación y la oración delante de Dios. Mientras el mundo te da muchas recetas para frenar la depresión y la ansiedad, Dios nos da algo mucho más sublime que eso, que esas baratijas. ¿Quiénes vieron esa publicidad de dos hombres que están ahí en una avenida y se están mostrando fotos de, mira mi hijito, qué lindo, todo feliz? La cámara se aleja y de repente ven ahí los dos autos chocadísimos. Oye, ¿tienes seguro? No, no tengo. Bueno, después lo arreglamos y se van. ¿Cómo termina la propaganda? Dice, toma Armonil. Te dará paz, te asegurará la paz. Esa es la receta del mundo, hermanos. ¿Cuál es la receta de Dios para reducir la ansiedad y el estrés y todo eso? Vamos delante de su trono, nos derramamos delante de Él, nos llenamos de su palabra y fuerzas vendrán a nuestra alma. La receta de Dios es exactamente opuesta a todo lo que el mundo ofrece, hermanos. Exactamente opuesta. Ahora, hermanos, este es un tema de fe y de vida cristiana práctica, porque la palabra de Dios nos dice que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Contra esas cosas no hay leyes. ¿Se dan cuenta? Hermanos, los cristianos deberíamos vivir esto. Esa debería ser nuestra forma en que enfrentamos el sufrimiento. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Ahora, hermanos, miren cómo termina el salmo. El salmista comenzó absolutamente deprimido. ¿Cómo es que ahora puede terminar su salmo lleno de gozo, lleno de esperanza? ¿Pueden ver eso? Hermanos, los recursos espirituales que Dios nos ha dado son la oración y la palabra de Dios y la adoración en medio de su pueblo. Hermanos, las arenas del alma son movedizas, pero la roca de los siglos es inconmovible. Las arenas del alma son pantanosas, pero no el Dios de la salvación. Él es donde está nuestra seguridad. Ahí está nuestra roca, nuestra firmeza. Ahora, ¿saben qué? Alguien dijo, un teólogo dijo, que los salmos de lamentos están en la palabra de Dios porque hablan del Señor Jesucristo, de los sufrimientos y lamentos del Señor Jesucristo. De eso habla. No están en vano ahí. Pero miren, me puse a pensar en esto. Ya, ok. Agarramos los salmos de lamentos, de todos los salmistas que estaban deprimidos. Los juntamos y los ponemos al lado del sufrimiento del Cristo. No es nada.
Comparado con el sufrimiento de Cristo, hermanos, eso es nada. Eso no llegaría ni siquiera a una llaga del Señor Jesús. Hermanos, solamente el hecho de que Dios se haya hecho hombre implica una humillación que ninguno de nosotros conoce perfectamente. Ninguno de nosotros conoce esa humillación. Ahora el Evangelio dice que Cristo no solamente se hizo hombre, sino que Él vino a experimentar cada una de nuestras tentaciones y miserias. Hebreos 4:15 nos dice que Cristo fue tentado absolutamente en todo, según nuestra semejanza, pero Él no pecó, en absoluto. Hebreos 5 dice que Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar del sufrimiento. Y ese fue el medio por el que Él aprendió la obediencia. Amados, noten que esto es sobrenatural. Esto no se puede vivir en la carne. Esto no se puede vivir con la mente natural, se puede vivir en el Espíritu de Dios. Ahora, esto nos muestra la realidad del Evangelio, que solamente Cristo fue el varón experimentado en quebranto, nadie más como Él. ¿Saben qué nos dice eso? Que Él es el único que realmente puede entender tu dolor, tu sufrimiento y tu pena. Él sabe lo que tú sufres. Él sabe por qué sufres. El asunto es para qué sufres. ¿Se dan cuenta? Necesitamos ver el plan de Dios en medio del sufrimiento para nuestra vida, hermanos. Él nos va a perfeccionar, nos va a purificar. Entonces los salmos de lamento nos recuerdan que existe un hombre que vivió lo que nosotros debíamos vivir, pero no vivimos. ¿Se dan cuenta? Él vivió de una manera perfecta, aprendió a responder del dolor de una manera absolutamente santa, sin pecado. Los salmos de lamento nos muestran a un hombre perfecto que murió lo que nosotros deberíamos morir, hermanos, en la cruz. Él recibió el castigo que nosotros deberíamos recibir, la ira de Dios sobre Cristo. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese fue un salmo de Cristo. Pero Él sabía lo que iba a suceder y lo hizo voluntariamente. Él fue voluntariamente a la cruz para pagar por tus pecados y por los míos. Él fue voluntariamente a la cruz para redimirte, para redimirme. Porque sin eso, sin ese sacrificio de Cristo en la cruz, ninguno de nosotros nos podríamos acercar a Dios. Ninguno de nosotros podríamos tener el amor de Dios. Hermanos, solamente Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Nadie se puede acercar a Dios porque la ira de Dios está sobre su cabeza cuando no está en Cristo, cuando no cree en Cristo. El hombre se puede acercar a Dios solamente por medio de Jesucristo, por el poder de su sacrificio, por el poder de su sangre. Hermanos, los salmos de lamento nos muestran a un hombre maravilloso cuyos sufrimientos fueron absolutamente injustificados porque no eran no eran su premio, no eran su retribución a Él. Él no pecó jamás. Él podía verdaderamente decir: yo soy inocente, mis manos he lavado en inocencia, dice un salmo. Pero ninguno de nosotros puede decir eso. Todos aquí somos pecadores. Ninguno de nosotros ha lavado en inocencia sus manos. Hemos pecado grandemente delante de Dios. Nos hemos apartado de Él, pero Dios se ha hecho hombre y ha venido para salvarnos. Él fue inocente. Él no cometió ningún pecado, pero fue a la cruz y sufrió y murió por tus pecados y por mis pecados.
Su nombre es Jesús. Él es la salvación de mi ser. Él es el Dios de mi salvación y de la tuya. Vamos a orar, hermanos.